En esta noche vamos a comenzar el estudio bíblico con el tema la persecución. Estamos leyendo el libro de Hechos. Hoy vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar el libro de Hechos capítulo 5. Del versículo 17 vamos a leer. Hechos capítulo 5 del versículo 17. Leo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hasta el versículo 32 hemos leído. Buenas noches a todos los que están conectados en esta plataforma. A esta hora de la noche son las 9:35 acá en Chile. En estos días estamos leyendo el libro de Hechos, que es un libro muy interesante porque nos muestra la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de la iglesia primitiva. Hemos estado leyendo el capítulo 5 acerca de la vida de un matrimonio llamado Ananías y Zafira, el día de ayer, ¿no? Pero hoy, avanzando un poco en el texto, está apareciendo la persecución, o sea, el inicio de la persecución hacia la iglesia primitiva. En este caso, hacia los líderes. ¿Quiénes son? El apóstol Pedro, el apóstol Juan. Ellos empiezan a recibir la persecución, pero ¿quiénes son los que están persiguiendo a los apóstoles? No son los romanos, no son los que han dado muerte al Señor Jesús, sino que los que han empezado a perseguir a los apóstoles son el grupo del sumo sacerdote, dice. El sumo sacerdote, viendo que a través de la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros, que muchas personas recibían sanidad, ellos empezaron a sentir un celo enorme. Creo que este sumo sacerdote sintió que en el caso de Pedro, en el caso de Juan, estaban restándole popularidad, en este caso, al grupo de los sumos sacerdotes, y también acá aparece la secta de los saduceos, ¿no? Entonces, digamos que esta conducta viene ligada a la envidia que tuvieron ellos por cuanto Dios manifestó a través de la iglesia primitiva, es decir, a través del apóstol Pedro, el apóstol Juan. Acá en el versículo 15 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos,
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagínense, Pedro estaba caminando por ese lugar, pero de repente la gente ponía a los enfermos para que por lo menos la sombra del apóstol Pedro pudiera tocar a estos enfermos y fueren sanados. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Podemos ver que en la vida del apóstol Pedro, Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, están trabajando de manera muy, muy hermosa, muy maravillosa. La gente mirando al apóstol Pedro, más que visitar a los médicos, más que visitar algún tipo de hospital, ellos ponían a los enfermos delante del apóstol Pedro. Entonces empezó a manifestarse, algo muy, muy maravilloso. Grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios eran hechos por los apóstoles. Entonces el sumo sacerdote, mirando esta escena, esta situación, se sintió que en realidad ellos están siendo muy populares. Tenemos que atraparlos, ¿no? Antes de que nos quiten a todas las personas. Nosotros tenemos a nuestros creyentes, a nuestros congregantes, pero si la gente llegase a conocer cuán poder está surgiendo por los apóstoles, entonces ellos, ¿qué van a hacer? Se van a ir con estos hombres. Entonces comienza una persecución. Entonces, ¿cuál es la persecución? En el versículo 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sí? Ya pusieron mano a los apóstoles y lo metieron ¿dónde? A la cárcel, pero no hay una razón. No hay un delito por el cual ellos han sido puestos en la cárcel, sino que solamente era celos de parte del sumo sacerdote y del grupo sectario de los saduceos, ¿no? En la Biblia, ¿no? En aquella época aparecían dos grupos mayoritariamente, los grupos religiosos. Uno es el grupo de los fariseos, que son el grupo que cree en la existencia del Espíritu. Pero en el caso de los saduceos, eran personas que solamente trataban de llevar una vida correcta, una vida, una vida, moralmente correcta delante de la gente, pero ellos no creían en la existencia del Espíritu. Esto era una de las características que tenían los saduceos. Eran personas de renombre, personas educadas, personas correctas, pero eran las personas que no creían en la existencia del Espíritu. Eso es una característica de los saduceos. Entonces ellos trataron de llevar una vida correcta, una vida santa, pero ¿qué pasó? De repente aparecieron los apóstoles que estaban restando mucha popularidad a ellos. Entonces comienza una persecución. Empieza a recibir la persecución por medio de los líderes religiosos de la época. Imagínense, siendo líderes religiosos, están persiguiendo a los apóstoles que son los siervos del Señor, los siervos de Jesucristo. Entonces aquí es donde se produce, ¿no?, la diferencia entre la iglesia que es la iglesia verdadera y el grupo religioso predominante de aquella época. Empieza una gran persecución. Pero Dios, quien estaba con los apóstoles, manifiesta el poder. Entonces, aunque ellos fueron encarcelados, fueron puestos en la cárcel pública. Pero ¿qué es lo que ha hecho el ángel de Jehová? Ha liberado al apóstol Pedro de la cárcel. Lo ha sacado, pero sin abrir ninguna puerta. Esto nos llama mucho la atención, ¿no? En el versículo 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ya acá dice que abrió las puertas, ¿no? Que estaba abriendo las puertas y lo sacó a los discípulos. Pero ¿por qué los guardias no lo vieron? ¿Por qué los guardias no podían ver nada de lo que estaban haciendo los apóstoles? No sé muy bien, ellos estaban durmiendo o qué estaban haciendo, pero ¿cómo no los pudo ver? Lo más interesante es que cuando ellos empiezan a revisar el lugar, se dan cuenta que todo estaba cerrado como si nadie hubiese salido. El versículo 21 dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
sea, ellos ni siquiera se han dado por enterados que los discípulos se han escapado, que han salido de la cárcel. Y luego dice, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Ellos los mandaron a los alguaciles para traerlos, ¿no? Pero cuando llegaron, ¿qué pasó? No están los apóstoles, no está el apóstol Pedro, no está el apóstol Juan. ¿Qué fue lo que ocurrió? Diciendo el versículo 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. O sea, todo estaba cerrado. Pero entonces, ¿cómo ellos escaparon? Esto es lo que nos llama la atención. Entonces, en medio de la persecución que recibía la iglesia, podemos ver dos espíritus que están trabajando, ¿no? Por una parte, está trabajando el Espíritu del Señor a través de los apóstoles. Pero por otra parte, está trabajando el espíritu de Satanás, que es a través de los religiosos de aquella época. Por eso hay una guerra, ¿no? Hay una guerra espiritual entre los que están siguiendo conforme al Espíritu Santo de Dios y los que están siguiendo conforme al espíritu de Satanás. Entonces, acá en esta palabra, ¿quiénes son los que llevan el espíritu de Satanás? Son los grupos religiosos predominantes de la época. Podemos observar eso con mucha claridad, porque ellos no tenían una razón poderosa para meter a Pedro y a Juan a la cárcel, sino que, según el relato del libro de Hechos, dice que se llenaron de celos. Claro, porque ellos no podían hacer sanidades, no podían ver a la gente sanarse de la enfermedad. Entonces, mirando que ellos tenían, o sea, si lo viéramos de parte de algún artista, ¿no? Si fuera que el artista fulano tiene mejor repertorio que el mío, entonces voy a tener, digamos, envidia sobre él. ¿No es así? Entonces ellos no podían hacer este tipo de señales, este tipo de prodigios, pero mirando a los apóstoles en los que se manifestaba este poder, tuvieron celo y luego querían impedirles para que ellos predicaran en el nombre de Jesús. Por eso en el versículo 26 dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Ya cuando fueron liberados los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, cuando ellos fueron liberados de la cárcel, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos empezaron a predicar, ¿dónde? En el templo, ¿no? En ese lugar donde llega la gente, ellos estaban anunciando el evangelio. Estaban predicando la palabra como si fuera una campaña evangelística en aquella época. Pero los alguaciles llegando a ese lugar, sabiendo que la gente los tenía por personas como profetas o por personas que estaban hablando verdad. Además, a través de ellos se hacían señales y prodigios, no quiso traerlos con violencia. Porque si los agarra con violencia, entonces la gente que está en ese lugar los va a apedrear, les va a tratar mal. Entonces dice que los trajeron, o sea, tranquilamente, ¿no? Así está escrito acá. Entonces, los pusieron ante el sumo sacerdote, que es la autoridad del templo, digamos. Es una persona que tiene gran influencia. Entonces, ¿qué les dijo el sumo sacerdote? ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ellos han sido advertidos que no deben enseñar en ese nombre, dice. Es correcto, ¿no? No tienen que enseñar en ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Ya en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta palabra, ¿no? Con cuánta valentía habla el apóstol Pedro, nos hace pensar cuán ha sido el cambio del corazón de él. Ya es el mismo Pedro, es la misma persona, pero ahora en su corazón, ¿quién está dándole esta valentía, este corazón tan enérgico para defender el evangelio? Es el Espíritu Santo de Dios, que está trabajando dentro del apóstol Pedro. Imagínense, hermanos y hermanas, está delante de las autoridades eclesiásticas de la época. Son personas con gran influencia que perfectamente pueden enviar al apóstol Pedro a la cárcel otra vez, porque tienen este poder, esta capacidad. Pero en el corazón del apóstol Pedro no puede rehusar, ¿qué cosa? Anunciar el santo evangelio. Su corazón está lleno del Espíritu Santo de Dios para predicar la palabra. Aunque él no agrede a nadie, no pelea con nadie,
de manera, o sea, de golpe con violencia física, pero él con mucha certeza, con mucho ímpetu, estaba defendiendo lo que estaba escuchando, lo que había creído. El versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Entonces dice que por medio de Jesús han llegado dos cosas. Uno es el arrepentimiento y otro es el perdón de los pecados. Ya digamos, si fueran dos escalafones o dos escalas, diríamos que primero está el arrepentimiento y luego vendría, ¿qué cosa? El perdón de los pecados. Entonces, ¿en qué posición estaba el sumo sacerdote? El sumo sacerdote no tenía un corazón de estar arrepentido. ¿De qué? Del camino de la ley, del camino de las obras. Por esa razón, en el corazón del sumo sacerdote no llega nada de la palabra que los apóstoles están predicando, sino que en él solamente está el cargo político, está la gloria de los hombres, está la posición, está el ser reconocido por otro. Pero el apóstol Pedro no hay nada de eso que hay en él. Por lo menos acá en esta palabra no se muestra acerca de la imagen de Pedro, sino que solamente está hablando acerca de el corazón de el Espíritu Santo de Dios que está trabajando en Pedro. Por eso no vemos titubear a Pedro. Constantemente está anunciando la palabra. En este momento también él está predicando. Por eso dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado a los que le obedecen, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote, que era el líder eclesiástico de esa época, o el líder religioso, ¿tenía o no tenía el Espíritu Santo? Si en el caso que este líder religioso tuviese el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué él debería pelear contra Pedro? ¿Por qué debería tener diferencia de opinión con Pedro? Entonces, en esta época, hermanos, también se produce la misma diferencia. Existen las personas que tienen el Espíritu Santo de Dios, pero existen las personas que solamente viven bajo la religiosidad. Entonces, religiosidad y espiritualidad no se juntan, sino que se distancian. No puede tener la relación, no puede tener la amistad, porque religiosidad y espiritualidad son cosas diferentes. Ustedes son espirituales o ustedes son religiosos. Ya, ¿de qué depende ser espiritual? ¿De qué depende ser religioso? Para ser espiritual no se trata de hacer buenas obras, no se trata de ser una persona correcta, una persona buena, ¿no? Una persona amable. Esto no es la espiritualidad. No se trata de hablar en lenguas, no se trata de echar fuera demonios, no se trata de sanar a los enfermos, sino que la espiritualidad viene dada por la presencia del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Entonces, si no está el Espíritu Santo en su corazón, entonces esta persona no es espiritual, sino que esta persona es religiosa nada más. Entonces acá se produce la guerra entre la espiritualidad, o sea, los apóstoles que están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, y ¿qué más? Y la religiosidad, la religión de esta época, ¿no? Entonces, hermanos, en realidad la mayor persecución que ha recibido la iglesia en la historia no ha sido precisamente por los ateos, sino que ha sido por la religión. Entonces, en este mundo existen tres grandes divisiones, o por lo menos podemos distinguir tres grandes divisiones. Por una parte tenemos la religión, que está conformada por las personas religiosas, ¿no? Las personas que tratan de llevar una vida correcta, una vida justa, una vida santa por las obras. Pero por otra parte tenemos el ateísmo, que es la zona de las personas que no creen en Dios y que prefieren llevar una vida basada en los deseos de la carne nada más, vivir para sus deseos carnales. Esto viene a ser, ¿qué cosa? El grupo de los ateos. Pero existe un tercer grupo. ¿Cuál será este grupo? Este grupo es la iglesia. Este grupo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que
Dice en el libro de San Juan, dice que está en este mundo, pero no pertenece, dice, a este mundo. Entonces, ¿cómo no va a pertenecer a este mundo si está dentro del mundo? Entonces, muchas personas cuando nosotros hablamos sobre el Evangelio, sobre la obra de Jesucristo, ya nos atacan. Nos dicen que somos herejes, que somos personas que hablan mentiras, porque ¿cómo el hombre pecador puede ser santo? ¿Cómo puede ser justo? ¿Cómo puede ser limpio? Entonces, de la misma manera, ¿no? En la época del libro de Hechos se produjo la misma diferencia. Ellos que estaban hablando de Jesús en el nombre de Jesús, la religión de aquella época, los líderes religiosos se opusieron tajantemente. No, no tiene que hacer eso. Pero en el corazón de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso ellos siguieron anunciando la palabra, predicando el Evangelio a todas las personas. Ustedes, una vez más voy a preguntar, ¿ustedes están en el grupo de religiosos o están en el grupo de espirituales? Pastor, yo no soy espiritual. ¿Por qué? Yo no siempre leo la Biblia. No, yo siempre estoy orando. Sí, obviamente necesario es orar, necesario es leer la Biblia, ¿no? Nosotros deberíamos leer la Biblia, ¿no? Pero el ser espiritual, el ser una persona espiritual, ¿por qué está dado? Por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso acá en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Ya, recordemos, ¿no? Espíritu Santo acá está apareciendo con mayúscula, ¿no? Se refiere al Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen, dice. Pero no está hablando de que los que han cumplido la ley, sino que los que obedecen a la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? ¿Qué es obedecer a la verdad? Es obedecer ante la obra redentora de Cristo Jesús. Estas personas son espirituales. Ustedes, si creen en Jesús que limpió sus pecados, entonces ustedes ya no son religiosos, ustedes son espirituales. Son personas en las cuales Dios ha alojado su espíritu. El que el Espíritu llegue a nuestra vida, hermanos, no se trata de alguna manifestación especial de emociones desbordadas. No piensen que el Espíritu Santo cuando llega a ustedes le hace sentir algún calor o les hace hablar algunas lenguas. Ya hemos hablado de eso al principio, ¿no? El hecho de hablar en lenguas que aparece en el libro de Hechos capítulo 2 fue el momento en el que el Espíritu Santo descendió en este mundo para estar de manera permanente, hasta el día que sea quitado de este mundo, ¿no? Porque cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, lo que va a ser arrebatado de este mundo es obviamente la iglesia, ¿no? Pero el espíritu que estaba en este mundo será arrebatado. Entonces, digamos que acá en la Biblia nos está enseñando detalladamente cuál es la oposición, entre quienes se produce la diferencia de opinión. Entre los religiosos y los que son del Señor, los que son espirituales, los que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero insisto, recibir el Espíritu Santo de Dios no lo asocien a alguna manifestación emocional, porque no es lo mismo la emoción que la espiritualidad. El Espíritu Santo es un ser, digamos, invisible a nuestros ojos, pero que es muy silente a la hora de ingresar al corazón del creyente. No es que hace ruido para entrar, ¿no? Sino que cuando una persona obedece, dice acá, cuando obedece ante Dios, el Espíritu Santo le es dado a esa persona. Pero esta obediencia va basada ¿en qué? En la fe, en creer en la obra de Jesucristo, en creer en el sacrificio de Jesucristo, en aceptar que Jesucristo es quien nos lavó, quien nos limpió. Es obedecer ante lo que Dios hizo. Dios dice que Él nos santificó, que nos justificó. Entonces nosotros obedecemos a esa palabra. Dios nos dice santos, entonces nosotros decimos amén. Sí, pero ¿quiénes son los que no obedecen? Son las personas que escuchando la voz de Dios, que les dice santos, ellos dicen, no Señor, yo no soy santo. Esta persona es desobediente ante Dios. ¿Me comprenden? No se trata de obedecer a los mandamientos de Dios, sino que la palabra de Dios, que es el mandamiento superior. Dios me dice que yo soy justo, que yo soy santo. Si yo obedezco ante esta verdad, entonces Dios me da el Espíritu Santo.
Por eso los religiosos no reciben el Espíritu Santo, ¿no? Porque ellos ¿en qué basan su fe? O sea, ¿en qué basan su vida de creencia? En las obras, ¿no? En las obras. Por lo tanto, no puede venir a ellos el Espíritu de Dios. ¿Sí me comprenden? No puede venir. ¿Por qué? Si uno basa su vida de creencia en las obras, entonces la Biblia dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Por eso ustedes, hermanos, no caigan en el error de ser personas religiosas, sino sean personas espirituales. Ya vamos a ver el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya vivir conforme al Espíritu significa que nosotros hemos creído en la palabra de Dios más que en nuestros propios pensamientos, que los pensamientos que salen de su carne. Eso es ser espiritual, es creer en la palabra de Dios. Porque Jesús dijo un día, ¿no? Las palabras que yo hablo son espíritu, dijo, así habló. Entonces, si nosotros andamos por el Espíritu, quiere decir que nosotros hemos aceptado, primero, estar en Cristo Jesús, estar dentro de Cristo Jesús. Esto es como el arca, ¿no? En el arca de Noé, todos los que estaban dentro del arca fueron salvados, pero los que estuvieron fuera del arca, esos murieron. Es correcto, ¿no? De la misma manera, en esta época, uno que confía en Jesús es equivalente a estar dentro de Jesús. Pero uno que no cree en Jesús es equivalente a estar fuera de Jesús. En otras palabras, uno que acepta a Jesús, esa persona tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero uno que no ha aceptado a Jesús, esa persona todavía no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, siempre va a haber diferencia. ¿Contra quién? Contra las personas que han recibido la salvación. Por eso cuando ustedes conversan acerca del perdón del pecado, surge la oposición. Surgen las personas que por las obras quieren ser justas, por la manera de vivir quieren ser justas. Por eso dicen, ¿no? Entonces un violador, uno que mató a muchos, ¿también él no tiene pecado? De esa manera habla, ¿no? Es decir, que él se desprende de esa posición de malvado. Otros son los malos, yo no soy tan malo. Por eso habla así. Nosotros hemos entendido que todo lo que sale de nosotros es malo. Todo lo que sale del hombre es perverso, engañoso. Cuando descubre esta verdad, esta realidad, será tan fácil como cuando usted toma una galleta y la mete en su boca, así será la salvación para ustedes. Si alguien dice que la salvación es difícil de recibir, entonces esta persona todavía está trabajando para recibirla. Pero si alguien dice, la salvación es fácil, esta persona ya fue derrotada, ya fue caído su obra, ya no tiene nada más que hacer, solamente le queda confiar en la obra de Jesús. Todos ustedes, teniendo esta fe, esta convicción, anuncien el Evangelio, prediquen la palabra a la gente sin miedo. Jesús nos ha alabado, Jesús nos ha justificado, Jesús nos ha santificado. Gloria a Dios por ello. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. La iglesia primitiva recibiendo la persecución no es que era por los ateos que recibía la persecución, sino por medio del grupo religioso predominante de aquella época. Son las personas que no tienen el Espíritu, sino que están basados sus actos, su vida, en las obras. Señor, en esta época también ocurre lo mismo. Nosotros, Señor, que hemos recibido el perdón de los pecados, tenemos la plena certeza de que somos justos delante de Dios. Pero muchas personas religiosas todavía están diciendo que son pecadores. Estas personas se oponen ante la voluntad de Dios, ante la verdad. Espero que nos dé la victoria, Señor, en cada lugar, nos dé la victoria para anunciar este Evangelio y que muchas personas, creyendo en esta palabra, reciban la salvación. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.